sobre el valor añadido. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto indirecto. Es la base de la imposición indirecta en España. Es un impuesto que emana de directivas comunitarias. Es un impuesto igual en todo el territorio español, pero no solo eso, todo el territorio español, dejando aparte Ceuta y Melilla y Canarias, que no están dentro del territorio de aplicación del IVA. Bien, es un impuesto estatal, pero no solo estatal, sino que emana de directivas comunitarias. Mucha de la regulación del IVA, viene de las directivas de la Unión Europea y España debe adaptarse a las directivas de la Unión Europea. Prima la directiva comunitaria respecto a la normativa estatal sobre el impuesto sobre el valor añadido. Bien, lo primero que quiero dejar claro en el IVA es quién es el sujeto pasivo del IVA. Aquí normalmente hay confusión en quién es el sujeto pasivo del IVA, porque muchas veces puedo contestar, ¿el sujeto pasivo es el consumidor final? No, el consumidor final es el que soporta efectivamente el impuesto. El sujeto pasivo es el empresario o profesional que realiza la entrega de bienes o las prestaciones de servicios sujetas a IVA. Y a mí me gusta explicar el tema del sujeto pasivo con algo que todos vemos muy claro y que nos puede afectar a más de uno en nuestra vida particular. Supongamos que tú eres propietario de tu vivienda en la que vives y tú eres propietario junto con el resto de 6 vecinos que estáis en la escalera y todos comprasteis vuestro piso con vuestro parking, todos tenéis piso y parking el día que lo comprasteis. Bien, y tú quizás no tienes vehículo, pero cuando compraste piso había piso y parking. Y tu vecino del segundo segunda tiene 2 coches. Pues ¿qué va a hacer el vecino? Decirte si le quieres alquilar la plaza de parking. Y tú le dirás, pues te la alquilo. Oh, pues vamos a ver si eso tiene o no tiene IVA. Analicemos la regulación del IVA en cuanto a los arrendamientos de bienes inmuebles. Bien, la regulación del IVA dice, no de esta forma, pero dice que los arrendamientos de bienes inmuebles están sujetos a IVA. No es que diga que están sujetos, sino que en el artículo 20, que habla de las exenciones, me dice que queda exento de IVA. ¿Qué es lo que no tiene IVA, exento de IVA? Dice, pues queda exento de IVA el arrendamiento de viviendas. Pero si no es una vivienda, queda sujeto a IVA. Tú le estás alquilando a tu vecino una plaza de parking. ¿Es una vivienda? No. Pues si no es una vivienda no está exento, está sujeto a IVA. Cuando yo alquilo una plaza de parking, y solo la plaza de parking sola, porque si alquilara vivienda y parking se entiende arrendamiento de vivienda y hemos dicho que queda exento. Yo lo único que le arriendo a mi vecino del segundo segunda es mi plaza de parking. ¿Está sujeto a IVA? Evidentemente, no es vivienda, estoy realizando una operación sujeta a IVA, me acabo de convertir en sujeto pasivo de IVA. O sea, ¿qué es un sujeto pasivo de IVA? Todo aquel que realiza operaciones sujetas a IVA. ¿Sí? Acabo de realizar una operación sujeta a IVA. Ah, no, pero es que yo no soy empresario, yo tengo un sueldo y un trabajo. No tiene nada que ver. Tú tienes un sueldo y un trabajo, pero estás realizando una operación sujeta a IVA, que es el arrendamiento de una plaza de aparcamiento. A partir de ahí tienes obligación de hacer declaraciones de IVA, normalmente de forma trimestral. Bien, ha quedado claro quién es sujeto pasivo, el que realice operaciones sujetas y no exentas de IVA. Yo realizo operaciones sujetas, debo presentar declaración de IVA. Bien, si debo presentar declaración de IVA, ¿cada cuánto debo presentar declaración de IVA? Pues en general las pequeñas empresas y los pequeños empresarios, en el IVA no es importante la personalidad. Acabamos de ver que yo soy una persona física que tengo un sueldo y me acabo de convertir en sujeto pasivo. En el IVA no es importante la personalidad del que realiza la operación, sino qué operación realiza. Si está sujeta, es sujeto pasivo. Bien, si soy sujeto pasivo, ¿cada cuánto he de presentar declaración de IVA? Pues depende. Si soy una pequeña empresa, facturo en general menos de 6 millones de euros, voy a tener que presentar declaración trimestral. En el primer trimestre declararé mis operaciones de IVA de enero, febrero y marzo y la presentaré el 20 de abril. El segundo trimestre declararé mis operaciones abril, mayo, junio y la presentaré el 20 de julio. El tercer trimestre, septiembre, octubre, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y la presentaré el 20 de octubre. Y aquí las de octubre, noviembre y diciembre y me dan 10 días más y presentaré la declaración el 30 de enero. Esto si soy pequeña empresa, pero si soy gran empresa o quiero estar en el sistema de devolución mensual, tendré que presentar declaración cada mes.
la declaración del mes de enero, el 20 de febrero, la de febrero, el 20 de marzo. Las grandes empresas y cualquier persona física o jurídica que quiera estar en un sistema especial de devolución mensual debe presentar declaraciones mensuales. Si soy pequeña empresa, puedo presentarlas únicamente trimestrales. Pues yo ahora he alquilado un parking, tendré que presentar una declaración cada trimestre, en la que ingresaré el IVA que devengo en mis operaciones. ¿Cómo funciona el IVA? El IVA es un impuesto de deducción directa. Yo, mi declaración, sea trimestral o mensual, voy a hacer esta regla: IVA repercutido menos IVA soportado. ¿Qué es el IVA repercutido? El IVA repercutido es el que yo repercuto a mis clientes en mis facturas. Yo en una factura de 100 con el IVA correspondiente, ese IVA es el que yo repercuto a mis clientes. Bien, el IVA soportado es el que soporto yo cuando recibo facturas. Y ese IVA sea un IVA deducible. Y esto me puede salir o positivo o negativo. ¿Cuándo me sale positivo? Cuando tengo más IVA repercutido que soportado. Quiere decir que me va a salir a pagar, tendré que pagar o trimestral o mensualmente esa diferencia entre el repercutido y el soportado. ¿Y si me sale negativo? Si me sale negativo quiere decir que tengo más soportado que repercutido. Es decir, he soportado más de IVA de las facturas que recibo que he repercutido en mis facturas. Bien, pero quizás analizando este esquema tan sencillo, podría pensar que si tengo más soportado que repercutido, podría llegar a pensar que estoy perdiendo dinero, ¿no? ¿Quieres decir que no haces ventas y en cambio tienes compras? No, no seamos tan sencillos. El IVA es un impuesto muchísimo más complicado y en el IVA hemos de tener en cuenta que hay operaciones en el IVA sujetas y no sujetas a IVA. Y dentro de las sujetas a IVA están las exentas y las no exentas de IVA. Por ejemplo, yo me dedico a arrendar una vivienda. Hemos dicho que las viviendas están exentas de IVA. Yo realizo una operación sujeta a IVA, pero da la casualidad que está exenta de IVA. Después, dentro de las operaciones no sujetas, hay operaciones muy concretas, como la transmisión de todo mi patrimonio empresarial y algún caso más, pero son muy concretas. Bien, pero veamos algo más. Veamos operaciones exentas y no exentas. Por ejemplo, dentro de las operaciones exentas, el IVA hemos dicho que es un impuesto comunitario, que se aplica en toda la Unión Europea. Y analicemos un poco más esto. Se aplica en toda la Unión Europea. Nosotros sabemos que cuando una empresa vende fuera de España, lo normal es que decíamos, vendo fuera, ¿qué estoy haciendo? Exportando. Pues no, desde que entró en aplicación el IVA, cuando yo vendo fuera, voy a tener que mirar si vendo a un territorio de la Unión Europea en la que existe el IVA o fuera de la Unión Europea. Si yo vendo dentro de la Unión Europea, no se llama exportación, sino que se le llama entrega intracomunitaria. Y cuando yo vendo fuera, vendo a China, vendo a Estados Unidos, que no son países de la Unión Europea, eso sí que se llamará exportación. La nomenclatura del IVA es importante porque ahí dependerán también los impuestos. Vamos a las compras. ¿Qué pasa cuando yo compro a un país de la Unión Europea? Si compro a un país de la Unión Europea, habitualmente cuando yo compraba fuera de España se le llamaba importación. Pues desde que tenemos de aplicación el IVA, cuando compro a la Unión Europea no se le llama importación, sino adquisición intracomunitaria. Y cuando compro fuera de la Unión Europea, ahí sí que se le llama importación. Bien, pues vamos a analizar un poco estas figuras. Las ventas fuera, tanto las intracomunitarias, vendo a Francia, como vendo a Estados Unidos, tanto las intracomunitarias como las exportaciones, la ley del IVA considera que son operaciones sujetas pero exentas de IVA. Y es más, con una exención que se le llama plena. Vendo fuera, está exento de IVA. Vendo sin IVA, pues anda, si yo estoy vendiendo fuera, no tendré IVA repercutido porque mis operaciones están exentas de IVA. IVA repercutido cero, pero en cambio compro en España, tendré IVA soportado. Pues acabamos de ver un ejemplo en el que esta regla me dará negativo y estoy vendiendo.
¿sí? No nos quedemos en algo tan sencillo como acabamos de ver, que si esto me sale negativo quiere decir que estoy perdiendo dinero, no. Una empresa que se dedique a exportar o a vender a la comunidad tendrá de IVA repercutido cero, porque estas operaciones están exentas de IVA, no tienen IVA, no tendré repercutido. Pero en cambio, si compro pues, una empresa textil que lo vende todo fuera, pero que fabrica y tiene sus talleres en España, sus compras las hace en España, tendrá IVA soportado, en cambio no tendrá repercutido. Esto le saldrá siempre negativo. Compra en España y vende fuera, tendrá IVA negativo. Analicemos ahora las compras. Bien, si yo digo que vendo a Francia, y esto queda exento, cuando yo vendo a Francia queda exento, cuando yo compro a un país de la Unión Europea, cuando yo compro, siempre he de ser sujeto pasivo del IVA. Estas reglas solo funcionan cuando soy sujeto pasivo del IVA. Si soy consumidor final, cualquier operación tiene IVA, a no ser que esté exenta. Bien, pues cuando yo compro a Francia, hombre, a reciprocidad, si yo vendo a Francia, vendo sin IVA, cuando yo compro a Francia, compro sin IVA. Las adquisiciones intracomunitarias en general de bienes, siempre que sean realizadas por empresarios que estén en el sistema de operaciones intracomunitarias, queda exento de IVA. ¿Qué pasa si yo compro fuera de la Unión Europea? Yo compro a Estados Unidos, compro a China. Hombre, estos países cuando venden, los países del mundo cuando venden lo que quieren es exportar, venden libres de impuestos. Bien, pues a mí el género que me llega de China o me llega de Estados Unidos llega a aduanas. Bien, y en aduanas, para yo poder retirar el género, he de pagar el IVA a la importación. El IVA a la importación es el mismo que el IVA nacional, los mismos porcentajes. Bien, pues yo sí que tendré soportado cuando compro a un país que está fuera de la Unión Europea, pero lo soportaré en territorio nacional. En la aduana española, al retirar el género, tendré que pagar el IVA a la importación. Bien, este es el esquema básico del IVA. El IVA es un impuesto de deducción directa. Directa quiere decir que cuando se realiza la operación me da derecho a la deducción del IVA. Esa es la base del IVA. El IVA, su base principal es que es un impuesto neutro para todos los que son sujetos pasivos del impuesto, con excepciones, pero vamos a generalizar. Para todos los que son sujetos pasivos del impuesto, el IVA es neutro, porque yo lo repercuto a mis clientes, lo pago a mis proveedores y lo único que hago es ingresar o percibir la diferencia. Pero en principio, para los que son sujetos pasivos del IVA, no es ni ingreso ni gasto, ¿sí? No es ni ingreso ni gasto. Por eso es un impuesto indirecto, ¿sí? Afecta al consumidor final, no al que es sujeto pasivo del impuesto. Bien, entonces decía que es un impuesto de deducción directa. Una empresa que compra un inmueble que es un bien cuya vida útil va a ser superior a un año, ¿no? He comprado un inmueble que me ha costado 100 y he pagado un IVA de 21, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pues esos 100 que me ha costado el inmueble, yo los pondré como gasto en el impuesto sobre sociedades, pero como gasto poco a poco, vía amortización, ¿sí? Porque todos aquellos bienes cuya vida útil es superior a un año, el impuesto sobre sociedades dice que deberán amortizarse en función de su vida útil. Pues esos 100 los iré poniendo poquito a poquito en el impuesto sobre sociedades vía amortización. Pero llega el IVA. El IVA, esos 21 que he pagado de IVA por la compra del inmueble, es un impuesto de deducción directa. Esos 21 son directamente deducibles. No es un impuesto amortizable, es un impuesto deducible. ¿Yo qué tendré de IVA soportado? Todo el que soporten mis facturas, sea mis facturas por adquisiciones de bienes relacionados con mi actividad, de bienes y derechos que componen mis existencias, como de bienes del inmovilizado, impuesto de deducción directa. Si se realiza la operación, puedo deducírmela directamente. No he de esperar a la amortización del bien. Impuesto de deducción directa. Es más, en el caso del que yo haya comprado un bien de inversión, cuyo IVA soportado es importante, puedo pedir la devolución de ese IVA. El IVA es positivo, me sale a pagar, el IVA es negativo, puedo pedir que me lo devuelvan. Puedo pedir que me lo devuelvan o puedo pedir que lo vaya compensando en diferentes periodos impositivos. Bien, pues con estas reglas básicas del IVA quería dejar claro quién es el sujeto pasivo del impuesto, todo aquel que realiza operaciones sujetas al impuesto, y dentro de las sujetas pueden estar exentas o no exentas. Miremos las exportaciones, entregas intracomunitarias. El que realiza exportaciones realiza una operación exenta, no lleva IVA, pero sí que es sujeto pasivo del impuesto porque es una operación sujeta al impuesto.
Bien, pues analicemos quién es el sujeto pasivo, todo aquel que realiza operaciones sujetas, y me da igual si soy persona física o jurídica, si las realizo soy sujeto pasivo. Otra cosa es quién lo soporta de verdad, que es el consumidor final. Y además deberé estar al día en cuáles son los tipos impositivos del IVA, porque en función de los tipos impositivos que pueden modificarse a través de normas estatales, puedo tener que soportar un mayor o menor presión fiscal a través del IVA. Pero los que son consumidores finales la soportan siempre. Los que son empresarios o profesionales, la base del IVA, con muchas excepciones, es la neutralidad del impuesto.